Saludos de parte de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes a este breve espacio en donde vamos a compartir un tema que nos va a ayudar a entender el significado de la obediencia a la misión que Dios nos encarga, nos encomienda. Para empezar, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Todopoderoso Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Todopoderoso, te damos las gracias una vez más por este día de vida, por la familia, por todo cuanto nos has permitido recibir día tras día, por estas enseñanzas de este espacio para compartir lo que nos manifiestas día tras día. Bendice nuestras decisiones, ilumina nuestro entendimiento para poder discernir, aprender y sobre todo poner en práctica estas enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El protagonista del tema de esta jornada es Moisés. De entre tantas cualidades y características de este personaje vamos a destacar la obediencia a la misión, al mandato de Dios. ¿Cuánto sabemos de Moisés? De pronto muchos de nosotros sabemos más, otros sabemos menos, pero con el paso del tiempo vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. En esta jornada, como dije hace un momento, vamos a centrarnos en la cualidad de la obediencia. Aunque obviamente también tiene sus grandes defectos, como muchos de nosotros. Ya vamos a ver cuáles. Iniciemos hablando del punto concerniente a la manifestación de Dios a Moisés. Tiempo después de que Moisés huyó de Egipto en su juventud, porque en el encuentro anterior yo les había comentado acerca de eso, ¿no? De que Moisés, al ver cómo un capataz egipcio estaba maltratando a un esclavo hebreo, él se indignó y entre tanto cegado, mejor dicho, por la ira, la indignación, terminó matando al egipcio. Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, huyó lleno de temor. Muchos años después, viviendo en las montañas, un día que salió a pastar las ovejas de su suegro, Jetro o Jetro, como se lo pronuncia, ¿no? Decidió ir más allá. Avanzó un poquito más arriba en la montaña y en cierto momento notó cómo una zarza estaba ardiendo en llamas. Una zarza es un tipo de arbusto, un arbolito mediano nomás. Estaba ardiendo, pero lo sorprendente es que estaba al rojo vivo, pero no se consumía. Al rojo vivo y no se consumía absolutamente nada de aquella zarza. De pronto, Moisés se acercó y una voz le dijo: detente, sácate las sandalias porque este terreno es sagrado. Sagrado porque Dios estaba manifestándose ahí. La presencia de Dios es sagrada. Y eso nos da una primera enseñanza. Nosotros cuando nos acercamos al templo, a la iglesia, ¿no es cierto?, a la Santa Misa, no es que nos vamos a quitar los zapatos. Debemos quitarnos los zapatos espiritualmente, es decir, dejar a un lado el pecado, dejar a un lado todo aquello que no nos deja vivir en gracia de Dios. Para lo cual tenemos los sacramentos de la confesión sobre todo. Pero bueno, vamos a recapitular esto. Cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiendo, se acerca lleno de curiosidad. Dios lo llama por su nombre y él responde: heme aquí. Así que, luego del diálogo que entabla con Dios, a los oídos de Moisés le llega lo siguiente: necesitas regresar a Egipto para que liberes a mi pueblo, porque yo, Dios, primero, he visto su esclavitud; segundo, he escuchado su grito; tres, he comprendido su sufrimiento; y cuatro, he bajado para liberarlo. No es que Dios baja así porque sí, sino que Dios utiliza sus instrumentos. En este caso, ¿cuál fue el instrumento de Dios? Moisés. Asimismo, nosotros debemos ser instrumentos de Dios para su obra evangelizadora. La misión. Luego ocurre algo que Moisés no se espera. Es él el enviado que tiene que ir en nombre de Dios a hablar con el faraón y a liberar al pueblo. ¿Se imaginan el temor que habrá sentido? Pero inmediatamente, ¿qué pasó? Y ahí sí viene algo que nosotros hacemos diariamente cada vez que Dios nos habla, a través de nuestros padres, a través de los sacerdotes, a través de los catequistas, etc. Los pretextos. Moisés inmediatamente empezó a poner 1001 pretextos. Para empezar, ¿y quién soy yo? Yo no sé hablar, no me van a hacer caso. Y así los pretextos. Pretextos y más pretextos. Pero Dios con santa paciencia le va calmando y le hace entender que no estará solo, sino que Dios estará con él. Dios estará con él, así que no tiene que temer.
Y ya cuando estaban cerca de terminar su diálogo, Moisés le pregunta a Dios, y está bien, de acuerdo, pero ¿cuál es tu nombre? Porque cuando vaya a presentarme al faraón y a los israelitas, ellos me preguntarán, ¿de parte de quién vienes? Así que Dios, con santa paciencia, le dice, muy bien, les dirás, vengo de parte de yo soy. Yo soy. Ese es el nombre que Dios le manifestó a Moisés. Alguien dirá, pero es un poco confuso. Otros vuelta dirán, ¿y por qué entonces le dicen Yahvé? O si no, como dicen los hermanos separados protestantes, Jehová. La respuesta es simple. Yo soy el que soy, para empezar, fue manifestado de parte de Dios como su nombre, porque Él es, ha sido, es y será el único. A diferencia de los falsos ídolos de aquel tiempo, bueno, y falsos dioses de toda la vida, ¿no? Que tienen un nombre específico, aunque ahora es el dios dinero, el dios pereza, por así decirlo, ¿no? Y cosas, malas costumbres que idolatramos en vez de Dios. Pero bueno, vamos a tomar el ejemplo de aquel tiempo. Había los dioses egipcios, por ejemplo, el Anubis, el Ra, el dios Sol, etcétera, etcétera. Tenían nombres como de seres, nombres de sustantivos, ¿no? Pero Dios al decir yo soy, da un giro totalmente diferente. Yo soy el que soy. La respuesta es sencilla. Él es, mientras que los otros no son. Él es Dios y los otros no son Dios. Punto. A eso se refiere. Por eso es que yo soy es el nombre que mejor caracteriza a Dios, el único existente. No hay nada ni nadie fuera de él. Ahora bien, yo había mencionado una duda que también de pronto tengan muchos de ustedes. Entonces, ¿por qué les llaman Yahvé? ¿Por qué les llaman Jehová? Es sencillo. Para la posteridad de aquel tiempo, tenían que dejar por escrito todos los acontecimientos. Entre ellos escribieron unas letritas, 4 para ser específicos, que significan el nombre de Dios. Pero están escritas solamente 4 letras que son consonantes. Quienes de pronto no las conozcan son las siguientes. La Y, la H, la W y la H. Imposible pronunciarlo, ¿no es cierto? Como nuestras palabras. Porque para pronunciar necesitamos no solo consonantes, sino también vocales. Así que, repito, la Y, la H, la W y la H. ¿Cómo pronunciamos eso? Un dato interesante, y así lo explicaba alguien con fundamento, ¿no? Que si nosotros quisiéramos pronunciar esto, el sonido emitido por nuestra boca sería semejante al de la respiración. Y por eso se concluye en parte también que inconscientemente desde que nacemos empezamos a pronunciar el nombre de Dios cada vez que respiramos. Es algo muy bonito, algo muy conmovedor de entender. Dios está presente en todo y como alguien decía, Dios se las sabe todas. Dios es muy sabio e infinitamente poderoso. Pero bueno, ahora viene la duda. Entonces, ¿por qué Yahvé? ¿Por qué Jehová? Es sencillo. Desde que se fue analizando en los primeros siglos, bueno, hace muchísimo tiempo, cómo es la pronunciación, los expertos indican, los expertos en teología, han indicado que Yahvé, es decir, entre la y la H le agregan la A, la W, la E, ajá, y al final la H, Yahvé, Yahweh, Yahvé, ajá, es la mejor pronunciación. Incluso indican que esa es la manera correcta de pronunciar lo que tenían el pueblo israelita en aquel entonces. Ajá. Ahora, ¿por qué surge Jehová? Jehová. Es sencillo. Para empezar, Jehová le agregan las vocales, perdón, E o A, pero no es no tiene tanta credibilidad, porque Yahvé es la traducción más acertada, la que mejor coincide con la época antigua. Y todos sabemos que los hermanos separados siempre quieren tener todo distinto a nosotros, así que ellos ya se acostumbraron a tomar eso. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de ese punto, solamente vamos a tenerlo bien en claro. Que el nombre de Dios era yo soy el que soy, punto. Y la manera de escribirlo, obviamente hablamos en el lenguaje hebreo, ¿no? Es YHWH, eso que no se nos olvida. La historia continúa en el capítulo 4 cuando Moisés pone más objeciones a Dios, como lo dije antes. No me van a creer, yo no sé hablar, etcétera, etcétera. Pero a todos el Señor le responde con santa paciencia, como dije antes, y le da a entender que no está solo. Ahora bien, vamos a dar un salto en la historia.
Luego de que ya habla con el faraón, pasan las 10 plagas de Egipto, salen de ahí, y cruzan el Mar Rojo y vamos a avanzar hasta el punto cuando ya están en el desierto. Y en cierto momento Dios llama a Moisés y le dice que suba a un monte. ¿Para qué? Para recibir la ley, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Qué monte es ese? El monte Sinaí. El monte Sinaí. En ese monte Dios le entregó en tablas de piedra los 10 mandamientos. Ahora bien, de pronto muchos de nosotros hemos notado que los mandamientos que nos enseñan en el catecismo, los 10 mandamientos, a ver, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar al padre y madre, no matar, no robar, no levantar falso testimonio ni mentir, no robar, no cometer actos impuros, el sexto, perdón, un poquito en el orden, ¿no? El noveno, no desear la mujer de tu prójimo. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. Esos son los mandamientos que nos enseñaron en el catecismo. Pero si leemos el Éxodo, notamos que los mandamientos son un poquito diferentes. Ahí los hermanos separados hacen algo que es a conveniencia de ellos. Ellos que dicen, ustedes católicos cambiaron los mandamientos. Y lo dicen como una acusación malintencionada. Porque, para empezar, los mandamientos no es que se los cambiaron. Los mandamientos simplemente fueron perfeccionados y adecuados a la nueva alianza que hizo Jesús con su sangre en la cruz. Y específicamente, si queremos buscar una persona responsable de esos cambios, pues no es ni el sacerdote ni tampoco la iglesia, es Cristo Jesús. Cristo Jesús modificó esos mandamientos. Por ejemplo, antiguamente había el mandamiento en el 10º creo que era, o el 9º, que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su burra, ni sus animales, ni nada. Es decir, miren dónde ponían a la mujer. Era una sociedad muy machista. Jesús vino y corrigió todo eso, mostrando que la mujer y el hombre somos iguales. Obviamente con nuestras diferencias, pero tenemos la misma dignidad, iguales en dignidad, ni uno más que el otro. Ajá. Jesús perfeccionó eso, porque antiguamente el adulterio más era sancionado a las mujeres que a los hombres. Era una sociedad machista. Incluso en base a todo eso, los judíos, por la dureza de su corazón, incluso tenían otras leyes ceremoniales, y más que ceremoniales, eran leyes que ya eran adecuadas al pueblo. Un código de muchísimas leyes, entre las cuales estaba el divorcio. Moisés les permitió divorciarse de la esposa cuando quisieran. Y por eso es que hay un pasaje de la Biblia cuando se acercan a Jesús los estudiosos de aquella época de la ley antigua y le dicen, Moisés nos prescribió esto, que es posible divorciarse. Y Jesús, ¿qué dice? Jesús ni siquiera se inventa algo nuevo. Jesús va a la fuente, va más atrás. ¿Cómo era al principio? Dice Jesús. Hombre y mujer los creó. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos son una sola cosa. Así que Jesús incluso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesús, ¿qué hace? Perfecciona la ley que estaba ya mal entendida y distorsionada con el paso de los siglos. Así que, y otro ejemplo, el mejor de los ejemplos. En los 10 mandamientos del Antiguo Testamento hay uno que dice, santificarás el día sábado, guardarás el sábado, es decir, día de reposo. Esa era una costumbre judía. Pero Jesús viene y perfecciona todo eso. Voy a partir del principio. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, ¿y qué dice? Todo está consumado, es decir, ya todo se ha cumplido. Y un poquito más antes, cuando Jesús estaba en la última cena y levanta el cáliz consagrado, ¿no? La institución de la Santa Eucaristía, la Santa Misa, que dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ahí está la respuesta. Es alianza nueva, ya no está en vigencia la alianza del monte Sinaí, ahora entra en vigencia y para siempre la alianza de la sangre de Jesús. Partiendo de ese principio, ya no está en vigencia la ley antigua, sino la ley nueva instituida por Jesús, modificada y adaptada para nosotros. Y ahora bien, después de esos 3 días de sufrimiento en la pasión de Jesús, ¿cuándo resucitó? ¿Qué día resucitó? Dice la Santa Biblia, el primer día de la semana. A veces pensamos que el primer día de la semana es el lunes, pero no, es el domingo. El día domingo es el día del Señor, cuando resucitó. Y bajo ese principio es que nosotros ya no celebramos el día sábado como el día del Señor, sino el día domingo, porque sería absurdo, como hacen los hermanos adventistas, con el debido respeto lo digo, guardan el día sábado, pero de gana, no tiene ningún sentido, porque si tanto se jactan de seguir a Jesús, están olvidándose que Jesús
ya no está manifestando como el día de gloria el sábado, sino el domingo, día de la resurrección. Incluso San Pablo, por eso en una de sus cartas dirá, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así que, conclusión, los mandamientos no los cambió la iglesia, no los cambiaron los sacerdotes. Y no es que los cambiaron, sino que simplemente se perfeccionaron. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Cristo Jesús, con sus enseñanzas y con su ejemplo. Sobre todo con la institución de la nueva alianza que está en vigencia. Alianza que estará en vigencia hasta la consumación de los siglos. Pues bien, dicho eso, y dejándolo muy en claro, vamos a pasar al último punto de análisis de este encuentro. En Éxodo 33, 18 al 23, encontramos un pasaje que nos da una enseñanza. Es ya tiempo después, ¿no? Cuando el pueblo está avanzando ya en el viaje. Y Moisés le pide a Dios que le deje ver su rostro. Pero Dios que le dice, si ves mi rostro, tú morirás. No cualquiera puede ver el rostro de Dios. Para poder verlo, tenemos primero que cruzar el umbral de la muerte. Y tampoco es que solo morimos y así nomás, no. Tenemos que presentarnos ante Dios con la cara limpia, por así decirlo, con buenas obras, buena fe, habiendo sido buenos hijos de Dios en esta vida, para ganarnos el cielo. Solo ahí podremos ver el rostro de Dios. Así que, luego de haber analizado todos estos puntos, vamos a terminar con las preguntas para que ustedes puedan retroalimentar lo que hemos analizado. Para empezar, ¿cuál es el nombre de Dios revelado a Moisés? Cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Entonces Dios le dice 2 palabritas. Ya les di la pista. Vamos a responder esa pregunta en casa. Segundo, vas a escribir las 4 letras consonantes del nombre de Dios. Ya hablamos de eso también. 3. ¿Qué es lo que Moisés no podía hacer o de lo contrario moriría? Eso hablamos recién. 4. ¿En qué sitio recibió Moisés las tablas de la ley? Y 5. ¿Quién perfeccionó la ley antigua de los 10 mandamientos, el Éxodo? En casa vas a retroalimentar el aprendizaje respondiendo esas breves interrogantes. Y en este momento pues vamos a despedirnos poniéndonos en la presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y alabanzas infinitas sean dadas a ti, Señor Todopoderoso, por esta oportunidad de vida, por el regalo de la familia y tantas cosas que nos has permitido recibir. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Moisés, de la obediencia a tu mandato, a tu misión. Nos envía, Señor, en nuestro hogar, en nuestros estudios, escuela, colegio, lo que sea que hagamos. Líbranos, Señor, de caer en las tentaciones y ayúdanos para poder obedecerte siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones de Dios.